repito, si estamos hablando de señales de nuevo nacimiento, hablamos de primera de Juan, 5, 11 al 13. Y este es el testimonio. ¿Cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesús. El que tiene al Hijo en su corazón, tiene la vida. No la vida biológica, no la vida física, sino la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el tiempo que Juan escribió esto, había muchas filosofías humanas que hacían que los creyentes no tuvieran una seguridad de salvación. Y este versículo, específicamente el 13, fue escrito por esa razón. Había en el tiempo de Juan ya mucha metafísica. Entonces los creyentes tenían que tener esa seguridad de salvación. Y Romanos 8:16 también nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Recuerden, estamos viendo señales del nuevo nacimiento. Número 2. Otra señal es compañerismo con el Padre y con el Hijo, o sea, con Cristo. Primera de Juan 1, 1 al 4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, Juan está dándonos a conocer su experiencia personal con Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra y él tuvo contacto con él. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, o sea, Juan habla de su experiencia personal, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Usted puede mirar hacia atrás y observar que hubo un tiempo, un momento en el cual supo que estaba participando del compañerismo con el Padre y con el Señor Jesucristo. Esto es una gran señal de la salvación. ¿Ha tenido compañerismo con el Padre y con el Hijo? Esto lo llevará a tener compañerismo con otros creyentes. Entonces tenemos que ser cuidadosos de ir continuamente a la palabra del Señor. Tercer punto, un cambio en su camino o en su manera de vivir es manifestado como una evidencia de salvación. Primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Usted dejó de andar en tinieblas y comenzó a andar en la luz cuando recibimos a Cristo. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Fíjense, el que me sigue no andará en tinieblas, en pecado, sino que tendrá la luz de la vida del Señor Jesucristo. Y esto es algo vital en la vida de un creyente. ¿A quién estamos siguiendo? Él dice que el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en pecado. Pero el punto importante aquí es a quién estamos siguiendo, justo en este momento, en este tiempo. Para algunos fue esto algo muy claro que pasó. Número 4. Hubo un cambio en su actitud hacia el pecado y hacia los pecados. Cuando no teníamos a Cristo, pecábamos todo el día, todos los días de la semana, de los meses y el año. Y era algo tan normal, según nosotros. Pero cuando recibimos a Cristo, nos dolía
pecar contra Dios, porque sabíamos que era contra Dios, como decía el salmista. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fallábamos y nos dolía por causa del Señor. Primero de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pecado es nuestra naturaleza y los pecados son fabricados por esa terrible naturaleza. El apóstol Pablo se sentía sin culpa en las sinagogas y el libro de Romanos nos habla de cuán consciente fue él de la terrible antigua naturaleza pecaminosa que tenía. Pero algo maravilloso pasó en su vida y este cambio fue causado por Cristo, la luz que entró a morar en él. Si recordamos un poquito el testimonio de Pablo y su conversión, recordemos que él encarcelaba a los cristianos, los hacía blasfemar e incluso los asesinaba, los encarcelaba, etc. Pero vemos la transformación de un hombre por el Espíritu Santo cuando él tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, en Hechos 9. Y ahí vemos a un Pablo bien diferente. Así es con nosotros. El milagro más grande en la vida cristiana es como Dios transforma la vida de las personas. No nos transformamos solos. Entonces decíamos, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Pablo decía. Y también 1 de Juan 3, 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y viene algo maravilloso. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo donde quiera que éstas estén. Pero se quiere o se requiere oración a favor de los gobiernos, de la sociedad, de las empresas, de los estados y aún de los países, por la oración de los creyentes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, la semilla, la palabra, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sin Cristo antes pecábamos, ¿no? Sin ningún cargo de conciencia en lo absoluto. Pero ya cuando recibimos a Cristo y pecamos, nos sentimos como David cuando dijo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y nos sentimos mal. El confesar sus pecados, buscar su rostro, alabar y darle gracias, es una ofrenda y un sacrificio agradable a Dios. Debemos mantener ese estado espiritual. Estamos viendo señales del nuevo nacimiento. Y vamos con nuestro quinto punto. Si una persona es salva, debe tener un cambio de actitud hacia la palabra de Dios. Cuando yo no conocía a Cristo en mi vida, agarré una Biblia. En lo absoluto. Mi mamá tenía en un viejo librero que teníamos por ahí, una Biblia roja, con hojas amarillas, que daban la apariencia de muy viejita. Pero ya en los años ya no supe qué pasó con esa Biblia. Me hubiera gustado haberla conservado. Primera de Juan 2, 3 al 5 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero ¿cómo podemos guardar sus mandamientos si quizás no los conocemos? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, el que lo obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El Salmo 119, 49 y 50 nos dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Este es el resultado de guardar la palabra de Dios, de obedecer sus mandamientos. Y es una grande bendición porque tú estás tranquilo en medio de la tormenta, cualquiera que ésta sea. La palabra guardar nos habla de la actitud del corazón como algo que debe ser habitual. Debemos guardar la palabra como un hábito de la vida. Los mandamientos aquí son la ley de Moisés. Si usted quiere ser un cristiano miserable, trate de conformarse a los 10 mandamientos y entonces estará volviendo a tratar de cumplir algo en la energía de la carne, o sea, la antigua naturaleza pecaminosa, y no podrá guardar los mandamientos de Dios. Cuando dice mandamientos nos habla de la ley de Cristo, la cual es cumplida por el amor divino derramado en nuestros corazones. Romanos 8:2 y 5:5 nos dicen: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Con la presencia de Cristo en nuestras vidas ya no podemos pecar. A solo que yo decida hacerlo, ¿no? Y 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, la palabra mandamiento se refiere a toda la verdad revelada de Dios, o sea, a su palabra. Y tenemos un ejemplo con Abraham en Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham no hizo nada para salvarse de obras. Creyó a Abraham y su fe le fue contada por justicia, dice la palabra. Ahora tenemos un temor santo para no perder la comunión con el Señor y no entristecer al Espíritu Santo, y también para no confiar en la antigua naturaleza pecaminosa, es decir, en nosotros mismos. Es el peor enemigo que tenemos. El mundo es un enemigo. Satanás es un enemigo, pero ya está vencido. Pero el enemigo que tenemos más fuerte es yo. Por eso la palabra dice que debemos crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Decíamos, en la Biblia carne casi siempre significa antigua la naturaleza, la cual no ama a Dios, no puede amar a Dios ni tampoco quiere. A veces carne nos habla del cuerpo, pero principalmente se refiere a la antigua naturaleza. Es por eso que un hombre debe ser transformado únicamente por el poder de Dios. También anhelamos cumplir la voluntad de Dios, aunque a veces fracasamos en tratar de cumplirla. Pues esto es la reacción de un nuevo convertido, ¿no? No es ninguna sorpresa. Por eso les decía al principio que el problema viene cuando uno quiere agradar a Dios y entre más trata uno por uno mismo, más falla. Pero lo que va uno aprendiendo es que Cristo es el que hace todo en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos vencer el pecado por nosotros mismos, pero Cristo sí. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fortaléceme contra esta tentación, contra esta prueba, contra este pecado X o Y. Y Dios lo hace, porque estamos solicitando su ayuda, su socorro. Hay tremendas diferencias entre las personas regeneradas y no regeneradas. Cuando le fue descubierto a Judas el pecado o su pecado, él se suicidó. Este es el corazón de un inconverso.
Pero tú puedes decir, bueno, pero si Judas estuvo con el Señor Jesucristo alrededor de 3 años y medio, ¿cómo que se perdió? Sí, se perdió. Imagínense ver todo lo que hizo Jesús y todo lo que enseñó Jesús y Judas viendo y oyendo todo esto. Pero al final de cuentas, pues él era un ladrón. Y lo triste que cuando él tuvo la oportunidad de caer en un arrepentimiento profundo cuando estaban en la última cena, imagínense los dos ahí reunidos y al Señor Jesucristo decir, uno de ustedes me va a entregar. Y empezó la conciencia a trabajar en la vida de cada uno de ellos. ¿Soy yo, Señor? Y claramente Jesús hace un señalamiento a Judas. El que come pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y ese era Judas. Fue su oportunidad para arrepentirse, pero él no se arrepintió desafortunadamente. Tú puedes decirme, bueno, pero regresó ese dinero que le pidió, ¿verdad? Ahí a los fariseos por entregar a Jesús. Sí, pero él no se arrepintió de su pecado delante de Dios, que fue lo más importante. Bueno, decíamos que este es el corazón de un inconverso. Pero veamos qué pasó con Pedro. Después que Pedro falló en cumplir la voluntad de Dios, salió y lloró amargamente. Este es un corazón de un redimido. O sea, a Pedro se le amonestó y advirtió también. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro pues no entendió. No, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte misma. Y cuando esto pasó, pues todos corrieron, ¿verdad? Y él iba ahí en medio de la procesión escondiéndose. Pero él se arrepintió verdaderamente. Entonces él era redimido. Judas no, porque él no nació de nuevo espiritualmente. Y qué triste que después de 3 años y medio de andar con Jesús día a día, pues se perdió. Así nosotros podemos perder nuestro testimonio con las personas que nos rodean si no tenemos una comunión real con Cristo, porque la gente va a ver a Cristo en tu vida, no a mí, no a ti, sino a Cristo en tu vida. Eso es lo que necesitamos que ellos vean. Si no, pues no vamos a ganar a la gente para Jesucristo. Sexta señal del nuevo nacimiento. Hay un cambio de actitud hacia los hermanos. Primera de Juan 3, 9 y 11 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y el 14 al 19. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido en amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. A veces decimos, ay, pobre gente, mira, están pasando hambre. Yo conocí a una persona hace poco, ni 10 días, que fue a un Oxxo y saliendo estaba un niño, unos 12 años, 11 quizá, y pues tenía su cajita ahí, ¿verdad? De dulces cacahuates para vender. Y este hombre, un hombre cristiano, se acerca y le dice, ¿ya comiste, hijo? No. ¿Y a qué horas vas a comer? Pues cuando venda algo. Y lo que este hombre hizo fue
dar de dinero para que ese pobre pequeño comiera porque no había aprendido nada. Entonces empezamos a pensar en nosotros, en función de ellos, no en función de nosotros mismos. Y eso es algo precioso porque posteriormente lo ganó para Cristo. Bendito sea Dios por eso. Dijimos que la parte que es nacida de nuevo es la parte que no peca. Esta parte no puede pecar porque es nacida de Dios. Nosotros somos llamados para entregar esta parte a Cristo y así vencer a la antigua naturaleza, pero no somos sin pecado. No quiere decir que no pequemos. De repente, cuando uno está en un ambiente laboral de 8 horas diarias ahí con gente sin Cristo, que hablan que, ay Dios mío, qué boquita tienen, pues de repente a mí se me salió una que otra palabra en ese tiempo. Le digo, ay Señor, mira, increíble, fue involuntario, pero lo dije, sí lo dije. O sea, una maldición. Pues perdóname, Señor. Y entonces, conforme tú vas practicando ir a la palabra, tú vas fortaleciéndote en tu fe para el Señor, para yo no practicar el pecado. Eso es algo maravilloso. Pero bueno, el punto importante aquí es estos puntos que nos da la referencia de que el que hace la obra en cada uno de nosotros, pues es ni más ni menos que el Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo. Entonces, un misionero dijo, recuerdo a aquella persona que fue el instrumento para ganarme para Cristo. Cuando él entró a mi tienda, una empleada me dijo, ve a ese hombre que está allá atrás, es el nuevo pastor. Inmediatamente supe que él tenía algo que yo no tenía y tuve hacia él un antagonismo típico de un inconverso. Hablé con él muy duro, pero después de ser salvo tuve un amor muy grande por él. Y así es, ¿no? Uno prejuzga. Estos son los protestantes, fuchi. Y ni siquiera sabemos nada de la Biblia y nos ponemos a discutir. Háganme favor. También nosotros amamos a los hermanos y tenemos compasión por sus necesidades. Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y vean ustedes allá afuera, ¿qué es lo que más está faltando? El amor en la vida de las personas, las unas con las otras. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el punto. Número 7 de nuestro estudio de señales de nuevo nacimiento. Tenemos una nueva actitud hacia el mundo. En primera de Juan 2:15 al 17 nosotros leemos, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No quiere decir que no las necesitamos, dice que no las amemos, es muy diferente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente hay dos mundos. Uno es el mundo hermoso de la naturaleza, las flores y los pájaros, y el otro es el sistema presente, el cual es controlado por Satanás, con la codicia, la malicia, maldad y todo aquello que es contrario a Dios y a su santidad. Y lo vemos afuera. Experimentamos muchas cosas nuevas en la vida de los hombres en Cristo. Barbaridades. Por ejemplo, la violencia extrema que se está viendo. Es indescriptible realmente cómo ha caído tan bajo el hombre. Y conforme avance el fin o el principio del fin, esto va a estar peor. Pero uno se asombra hasta qué punto es capaz de llegar la gente. Aquí en Nuevo León tenemos desgraciadamente uno de los primeros lugares o segundos
o creo que cuarto, de feminicidios. El punto es, bueno, ¿por qué caer en una postura así? ¿Por qué no vas y te peleas con otro hombre, ¿verdad? Que te pueda responder, no a ese nivel, no con una mujer? ¿Cómo se defiende una mujer? Pero hemos caído tan bajo por causa del pecado. Por eso tenemos que cerciorarnos de estas señales del nuevo nacimiento. Y esto es algo muy, muy importante. Entonces, este mundo ya no está atrayendo más a los creyentes ni fascinándolos. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que las cosas del mundo no son del Padre y por lo tanto no puede amarlas ni entregarse a ellas. Un gran porcentaje de las iglesias o los miembros de las iglesias no saben esto. Y punto número 8. Hay una nueva esperanza y gozo al saber que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El creyente anhela ver a Jesús y desea más que nada ser hecho como Él es. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Los creyentes quieren ser puros como Jesús y esta esperanza trabaja en ellos y produce una vida agradable y pura. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este versículo dice que el mantener tu esperanza en la venida de Cristo produce acción en tu vida. Entonces, la gente está viendo nuestras vidas, nuestros actos, nuestras actitudes, cómo hablamos, cómo pensamos. Entonces, no sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo. Posiblemente pudiera venir esta noche. Pero si nosotros estamos a la expectativa de que Él va a venir, esto produce acción en nosotros, porque sabemos que la humanidad entera está en un grave peligro de ir al infierno. Y nosotros somos claves conforme a la palabra cuando el Señor nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Bueno, Él no quiso. Bueno, es su responsabilidad. Pero yo le tengo que pedir al Señor, Señor, dame personas que sí quieran. No puedo ganar las almas sin orar, indiscutiblemente. La queja que oímos normalmente es que no quieren, es que son muy duros, es que esto, es que el otro. Posiblemente sea así. Pero el punto es nuestra falta de oración a favor de ellos, para que Dios reblandezca su corazón. Eso es lo que necesitamos, la presencia de Dios manifiesta en tu vida y en la mía. Punto 9. Amamos a Dios. Esta es la más grande señal de nuevo nacimiento. 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, maldito. El Señor viene. Muchos aman a un Dios, pero su Dios es el Dios de este siglo. Mientras que ellos no quieren creer en Dios o en Cristo, Dios les permite creer en una mentira, la que ellos quieran. Antes de que una persona sea salva, solamente tiene enemistad en su corazón contra Dios. Muchos no son conscientes de esto, pero el hombre natural, o sea, sin Cristo, tiene enemistad hacia Dios. Todo lo que significa Dios, él lo odia. Su palabra, su sangre, su misericordia, etc. Él realmente es uno que odia a Dios y consecuentemente odia todo lo que Dios ama. También odia todo lo que Dios ha santificado o separado. Esto explica lo de natural que el hombre tiene para con los judíos, el pueblo terrenal amado por Dios. Dios tiene un pacto con ellos. Un día todo Israel será salvo cuando Cristo venga a reinar. Nuestras enemistades fueron muertas en la cruz,
Efesios 2:15 y 16 lo expresa de esta manera. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un nuevo y solo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. Por esto podemos amar a Dios. En una ocasión yo desprecié la palabra, ahora la amo. Antes solamente que tenía cuidado de mí mismo. Ahora anhelo la salvación y consuelo de otros. Antes tenía temor por el juicio. Ahora tengo paz. ¿Por qué? Porque Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En realidad no vendrá juicio. Antes fui ignorante de Jesús, ahora le amo y le sirvo. Ahora le amamos a Él y ya no le odiamos más. Esta es la marca suprema de la salvación. Amor por Jesucristo, la marca suprema del nuevo nacimiento. El que no amara al Señor Jesucristo, dice la palabra, sea anatema, o sea, reservado para el infierno. Mucha gente dice que cree en Dios, pero su vida, su actuar nos dice todo lo contrario. Y nuestras palabras hablan más que nuestras acciones. Ellos creen en Dios, pero no en el Dios que salva. Ellos creen en un Dios complaciente, en un Dios que permite que ellos pequen y no pasa nada. Ese no es el Dios de la Biblia, indudablemente. Y nuestro punto número 10. Tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este versículo es muy poderoso. ¿Por qué? Dice que hay un testimonio dentro de cada creyente. Si usted no puede creer en el testimonio de Dios, ¿cómo podrá creer en cualquier promesa de Él? ¿Sabe por qué usted no puede creer? Porque está buscando la seguridad aparte de la justicia de Cristo. Pero si usted duda de la salvación, estará dudando de su amor. Hay muchas señales o muchas otras señales enseñadas en la Biblia, tales como oraciones contestadas, reconocimiento de falsos profetas, victoria sobre el mundo, sobre el pecado. Muchas veces yo estoy usando los puntos anteriores con inconversos para mostrarles que no son salvos. Y un pasaje muy fuerte es el Salmo 119, 97 y 140. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Sumamente es pura tu palabra y la ama tu siervo. Un creyente tiene amor por la palabra, por lo cual él continuamente la está leyendo y se alimenta de ella. En una ocasión, una persona estuvo hablando con un joven y pasó todos los puntos que se le señalaron. Pero cuando le dijeron, ¿amas la palabra? Esto fue la clave para guiarlo para Cristo. Muchas veces estamos confiando por ver sin entender. Sabemos que somos salvos porque hay evidencias de su vida dentro de nosotros. Debemos tener mucho cuidado con los trucos de Satanás. Él siempre está maquinando cosas para separarnos de nuestra comunión con nuestro Señor. Porque él siempre trata de poner cizaña. Cizaña es una persona que no sabe que no es salva, que no conoce a Dios y el anatema está sobre él. Es un instrumento para debilitar la obra, como aquella multitud mixta que iba con Israel en el desierto, la cual no entiende las cosas espirituales. Ellos son un fondo de oscuridad y no entienden la voluntad de Dios y desvían la obra. Éxodo 12:38 nos dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, de Egipto no solamente salieron judíos, salieron de otras nacionalidades que fueron al apóstol los que los llevaron a pecar, a quejarse, a no creer, a murmurar contra Dios. Entonces yo quería compartir con ustedes estas señales de nuevo nacimiento
por la importancia que ello tiene y la seguridad de salvación igual. Entonces es muy triste oír a algunos cristianos pentecostales, sobre todo, escucharlos decir que de repente sí tienen salvación y de repente la perdieron. Es algo muy triste porque no es así. Uno dice, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué piensan de esa manera? Y yo llego a la conclusión de que no estudian la Biblia. Todo está No, escrito sí. ahí. Ahí está la luz que necesitamos, ahí están las respuestas también que nos hacemos. Pero si no vamos ahí, pues nos pueden engañar con mucha facilidad. Y Dios nos guarde de eso.